De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, en el día de ayer se conocieron 2 nominaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de parte del gobierno de Javier Milei. Una tiene que ver con cubrir una vacante de la jueza Elena Hayton de Nolasco y la otra, una vacante que Alberto Fernández pudo haber intentado cubrir, pero que por desacuerdo fundamentalmente con Cristina Fernández Kirchner dejó vacante ese lugar. La otra vacante tiene que ver con un juez que todavía está en funciones, Juan Carlos Maqueda, pero que va a cumplir en unos meses los 75 años, que es la edad establecida por la Constitución Nacional, a menos que se pida una prórroga que el juez Maqueda no pidió para dejar el cargo. La cuestión es que decidió Milei, aparentemente, por lo que cuentan los colegas acreditados en Casa Rosada, sorpresivamente incluso para el ministro del Interior, Mariano Cuño Libarona, dado la elección de las personas designadas por Javier Milei en un proceso que ahora tiene que ser validado por el Senado de la Nación con una mayoría especial, con lo cual el hecho de que Milei los nombre candidatos, dada la debilidad de la Libertad Avanza, particularmente en el Senado de la Nación, donde tiene 7 senadores sobre 72, va a tener que juntar muchas voluntades y hay una de las figuras particularmente que es muy polémica. A ver, la primera polémica, esto si entraran estos 2 candidatos varones designados por Javier Milei, quedaría una corte conformada por 5 hombres. En esa corte supo haber 2 grandes juristas, como Elena Hayton de Nolasco y Carmen Argibay, y hay un decreto que todavía está vigente, suponemos que lo que tendrá que derogar Javier Milei, del inicio del gobierno de Néstor Kirchner, cuando buscó limpiar la herencia de la corte con la mayoría automática que había beneficiado y había sido muy adicta al gobierno de Carlos Menem. En aquel momento inició un proceso interesante de depuración de la corte y había establecido Néstor Kirchner que uno de los requisitos era la diversidad también, que contemplaba la diversidad de género. Bueno, esto sería una corte conformada por 5 hombres y no aparece ninguna mujer sustituyendo a estos cargos. Por supuesto que los libertarios dicen que es una cuestión de mérito, que estas cosas se ganan por mérito y no por género, pero bueno, si la mitad de la población son mujeres, es raro que no haya ninguna mujer en condiciones de llegar a ese cargo o que no consideren que ninguna tiene un mérito lo suficientemente, que no tenga una trayectoria con suficiente mérito como para ocupar la corte. Pero más allá de eso, yendo a los 2 candidatos puntualmente, uno es un catedrático ligado por un lado a la industria del petróleo, que es su gran especialidad, trabaja en grandes estudios de abogados y es una persona con cierto reconocimiento en materia académica de lo que es una tradición súper conservadora, católica y religiosa. Se llama Manuel García Mansilla. Hay quienes le reconocen, valor académico a García Mansilla, pero por supuesto que dentro de una posición muy ligada a la religión católica, que hizo que fuese uno de los juristas que se manifestó en los debates en el Congreso previos a la sanción de la legalización del aborto, en contra de la legalización del aborto. Lo decía de esta manera García Mansilla. El derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal. Es evidente que el aborto no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Bueno, uno podría suponer que en base a esto él considera que es inconstitucional la ley de legalización del aborto. Recordemos que en Estados Unidos Donald Trump, que es una figura en la que Milei se ve muy reflejada, hizo algunos cambios claves en la Corte Suprema, modificando el equilibrio de una mayoría más progresista en materia de derechos civiles, y la Corte termina dando de baja la garantía federal en los Estados Unidos para el aborto. La Corte que queda conformada después del gobierno
de Donald Trump con las designaciones que promovió Donald Trump en esa corte. Bueno, ahora la pregunta es si no inicia un camino parecido en esa materia Javier Milei buscando cambiar las mayorías que hay en el Congreso, en la Corte sobre eso. Eso sobre García Mansilla. Sobre el otro candidato que es Ariel Lijo, bueno, la cuestión es muchísimo más polémica. Es un juez federal con 20 años de trayectoria en Comodoro Pi, un representante de Comodoro Pi, los jueces federales, digamos, parte de lo que representa la tranza con la política a través de una figura clave en la familia del juez Ariel Lijo, que es su hermano Freddy Lijo. Freddy Lijo es un operador, así se lo conoce, judicial. Uno se pregunta, ¿para qué hace falta un operador? Digamos, justamente se supone que los jueces son imparciales y que todo el mundo litiga en igualdad de condiciones. Si hay un operador es como un intermediario entre el juez y alguien que tiene algo pendiente, digamos, es la figura típica para estos vínculos muy espurios entre la política y los jueces, particularmente los de Comodoro Pi, que son los jueces que investigan cuestiones de corrupción política. Todo el patrimonio de Freddy Lijo quedó expuesto porque hubo un juicio contra un camarista, Eduardo Freiler, un juicio político, que se lo investigó por enriquecimiento ilícito, y sus lazos con Freddy Lijo hicieron que en un momento apareciera la ex mujer de Freddy Lijo y diera cuenta de una cantidad de dinero. Hoy Carlos Pañi habla de eso en su editorial, desde cuentas millonarias en el extranjero, un aras, todo lo que tiene que ver con caballos de pura sangre, digamos, un nivel de vida vinculado a este negocio donde el hermano de un juez federal se enriquece extraordinariamente siendo intermediario de estudios jurídicos o personas que tienen alguna cuestión para litigar en los tribunales. Lijo es un protegido además de Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual, digamos, la primera que va a poner grito en el cielo con todo esto es Lilita Carrió. La coalición cívica ha sido una denunciante permanente de Lijo y procuró muchas veces, sin ningún éxito, promover el juicio político contra Lijo. Así que estos son los dos candidatos de Milei a ocupar un cargo en la Corte. Un juez federal con una trayectoria bastante controvertida por todo esto y un catedrático ligado sobre todo a la industria de lo que tiene que ver con el petróleo, la energía en materia de el trabajo litigando de manera privada, y en lo académico un hombre de ideas hiperconservadoras que cree que el aborto legal es inconstitucional.